Este video es básicamente titulado ¿Por qué Costa Rica tiene históricamente qué hizo que Costa Rica llegara a tener una sociedad con relativa equidad y poca desigualdad, ¿verdad? Y entonces la gente siempre habla muy bien de Costa Rica. Yo estoy en Europa, ¿verdad? Le digo muchas veces a la gente que soy de Costa Rica y hasta una vez me dijeron que ese es otro país europeo, ¿verdad? Me parece como que asocian Costa Rica no lo asocian con muchos de los problemas o los altos índices de delincuencia que hay en Latinoamérica, altos niveles de pobreza, ¿verdad? Y digamos, siendo una persona nacida en Costa Rica, o sea, yo no puedo dejar de estar muy orgulloso, ¿verdad? De esa ascendencia, ¿verdad? Entonces, es como interesante entender qué es lo que pasó en Costa Rica para hacerla un país donde no hay 5 familias gobernando totalmente el país. A pesar de que eso ha cambiado, ha habido más desigualdad, ha habido más la inflación es uno de los problemas principales que hay ahora, me parece. Todos los precios se dispararon y ya se hizo muy difícil de vivir. Pero por lo menos cuando yo estaba viviendo ahí, creciendo ahí, la vida no era difícil, ¿verdad? Yo tuve un amigo mexicano, ¿verdad? Y él me dijo que para él no era nada extraño que los amigos llegaran y le dijeran que vamos a robar casas. Una persona normal y corriente, camionero, ¿verdad? Y, o sea, eso para mí, o sea, yo creciendo en Costa Rica, ¿verdad? Con todo el respeto que tengo a mexicanos, yo jamás me imaginé que eso era una posibilidad para una persona que creciera así en un contexto normal y corriente de camionero, ¿verdad? Entonces uno cuando viaja se da cuenta de un montón de cosas que suceden y que no suceden y valora las cosas que uno ha tenido, ¿verdad? Entonces, no, hay que devolverse el tiempo a varios factores. El primero es un asunto racial, ¿verdad? Los países donde son más homogéneos, ¿verdad? Hay menos posibilidades de que haya problemas. Esto es la realidad, ¿verdad? Argentina hasta ahora está teniendo problemas muy serios, pero realmente se mantuvo relativamente bien durante gran parte de los últimos años, ¿verdad? Era realmente un ejemplo en Sudamérica, ¿verdad? Lo mismo que Uruguay, ¿verdad? Chile también, ¿verdad? Y hay cierta homogeneidad en estos países, ¿verdad? Lo mismo podemos decir de algunos países escandinavos, ¿verdad? Habría que ver qué pasa con los países, digamos, por ejemplo, países que son, como Botswana, que es un país que tiene muy buenos índices de equidad, tiene buenos índices de desarrollo humano, ¿verdad? Que los hacen tan exitosos. También puede ser un tema de homogeneidad de etnias, ¿verdad? Que podría estar ahí. Por ejemplo, digamos, el Congo hay un montón de etnias diferentes, en Nigeria también, y eso hace que haya más conflicto. Entonces, que mucha gente comparta la misma visión de cómo deben operar las cosas es clave, ¿verdad? Para que un país tenga pocos niveles de delincuencia, pocos niveles de violencia, ¿verdad? Por ejemplo. El segundo tema es que Costa Rica llegaron ahí muchas personas, ¿verdad? Llegaron los conquistadores y sí habían indígenas, ¿verdad? En un montón de lugares. Pero no había una población grande como la que había en Perú, Ecuador, México, ¿verdad? Y se asentaron y ellos tuvieron que ver cómo se valían por ellos mismos. Entonces, por ejemplo, Eduardo Galeano habla mucho de la bendición de haber crecido y salido adelante sin la cautela de un amo, ¿verdad? La bendición del olvido, ¿verdad? Entonces los costarricenses tuvieron que ahí ver cómo se las ingeniaban solos. Entonces todo el mundo trabajó con todo el mundo, ¿verdad? Para sacar las fincas adelante, ¿verdad? Entonces llegaron a ver a la gente que estaba, al vecino, ¿verdad? No como alguien que podían explotar, sino como alguien con que podían trabajar juntos para salir adelante. Y esto
a nivel de Costa Rica es cierto, digamos, por ejemplo, en la Costa Rica que yo nací, el abogado de San José se iba para Guanacaste o para San Carlos a hacer algún trámite o al lote que tenía y se echaba las cervezas con el que trabajaba en la bananera de ahí, o etcétera, ¿verdad? Sin tanto problema, ¿verdad? Tanta clase, ¿verdad? Tanta cosa. Y eso es una cosa muy bonita de Costa Rica, ¿verdad? Luego, por ejemplo, en la finca donde yo crecí, yo siempre salía con el que nos ayudaba a la finca a tomarme unas cervezas, ¿verdad? Muchas veces subíamos a la montaña, ¿verdad? Juntos a buscar animales, porque él tenía como pasión la naturaleza y también era cazador, entonces conocía el Braulio muy bien, ¿verdad? Entonces está ese tema, ¿verdad? De cómo se desarrolló, de que no, a razón de que no había mucha riqueza, la gente dejó de estar muy... la corona española no se preocupó demasiado por Costa Rica. De hecho, la independencia, como muchos saben, llegó 2 meses después en mula, ¿verdad? Porque a la gente ni le importaba, entonces a los costarricenses les tocó desarrollarse solos. El tercer tema que hay es un tema muy interesante, es el Estado benefactor, ¿verdad? Y esto se da a nivel de Pepe Figueres, ¿verdad? Uno de los mejores presidentes que ha tenido Costa Rica, que se une con el Estado marxista que estaba creciendo, ¿verdad? La Iglesia Católica los une a los dos y crea una serie de instituciones que se llama el Estado benefactor, comparables con los países europeos que tienen un muy buen índice, ¿verdad? De escolaridad, bajo índice de analfabetismo, ¿verdad? Esas instituciones forman a una Costa Rica donde ojalá todo el mundo tenga oportunidades. Esa es la cuestión de las oportunidades universales, ¿verdad? Entonces esto hace una clase donde todo el mundo se ve más o menos de una manera como igual, ¿verdad? Esos 3 factores. Lo otro que ha ayudado mucho a Costa Rica a desarrollarse es un tema más que nada geográfico, totalmente de relieve, que al ser un país muy quebrado, ¿verdad? Y no totalmente plano, no se desarrollaron las grandes haciendas que hubieron en Latinoamérica, tipo Brasil, no habían minas, entonces no hubo como demasiados recursos geológicos, entonces no hubo la explotación que hubo en Potosí o en Zacatecas, ¿verdad? México, ¿verdad? Y entonces, a raíz de eso, ¿verdad? Las fincas son pequeñas, ¿verdad? El terreno es quebrado, el terreno es muy quebrado, ¿verdad? Y no se puede, es muy difícil cortarlo, muy difícil penetrarlo, se queda toda esa tierra ahí, ¿verdad? Toda esa montaña, ¿verdad? Que eventualmente se vuelven los grandes parques de Costa Rica. O sea, el terreno es extremadamente quebrado en Costa Rica. Si uno está en la parte más alta del país, a veces es posible ver 2 océanos, ¿verdad? Eso quiere decir que hay muchas montañas, ¿verdad? Muchos valles, y esto evita que se hagan los